Ya hablamos una vez de la llegada de la viticultura a nuestra península, de la mano de los fenicios. Ahora vamos a hablar de la gran expansión, el Imperio Romano. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Antes de la llegada de los romanos, los íberos ya consumíamos vino, pero la gran expansión de ese cultivo se produjo bajo el Imperio Romano. Uno de los motivos fue la llegada de una de las grandes aportaciones culinarias de los romanos, era el pan. Hasta aquel momento lo normal era que el cereal se consumiese en una especie de puré, de gachas. El pan estaba muy rico, le gustaba mucho a la gente, pero también era muy seco. Por lo tanto había que beber más, había que empujarlo con algo. Y el vino fue un gran colaborador en ello. Los romanos cuando invadían, pero bien, con alegría, que se viese que ahí había. Y ahí movilizaban a mucha gente, militares, colonos, filósofos, movían a muchísima gente. Y claro, luego a toda esa gente había que alimentarla tal como estaban acostumbrados a comer en Roma. El ciudadano romano se sustentaba su alimentación principalmente en tres pilares. El olivo, tanto en aceite como en encurtidos, el pan, el trigo y el vino. Así que había que plantar grandes extensiones a donde llegaban de viñedos, olivos y trigales, para poder dar de comer a toda esa gente. Además, los romanos, muy pragmáticos ellos siempre, les pareció una idea muy útil de convencer a los nativos de que no era tan mala idea estar ocupados, mostrarles las bondades del comercio con esos tres productos. Así que potenciaron mucho su producción aquí para que luego fuesen comerciados. Y empujaron mucho ahora zonas que son típicamente vitivinícolas. Impulsaron mucho el comercio en la zona de Jerez, en Cataluña, en Galicia también, en toda la cuenca del Duero, en lo que es actualmente La Rioja y toda la ribera del Ebro. De esa manera convencían a los nativos de que no era tan mala idea que ellos estuviesen allí y no pudiesen decir aquello de ¿y qué nos han traído los romanos? Técnicamente el mayor aporte que hicieron los romanos a la enología fue el sistema del agar, las prensas que como quien dice quedan todavía, aunque sea como reliquia en algunos pueblos, un sistema de contrapesos con un peso a un lado y a otro, y en el centro el prensado. Como quien dice se ha utilizado hasta hace 50 años en este país, pues el aporte lo trajeron ellos. Y también aparecieron los primeros tratados, gracias a los sabios de Roma, es decir, los primeros manuales sobre viticultura y enología. El más importante de todo el imperio era un español, Columela, de Cádiz, que escribió De Res Rustica, de las cosas del campo, quiere decir el título. Una colección de libros, una especie de enciclopedia donde en cada una trataba diferentes aspectos de la agricultura. Uno de ellos dedicado en concreto a la viticultura y enología, donde hablaba desde marcos de plantación, el rendimiento óptimo por hectárea para obtener un vino de calidad, sistemas de poda, tratamiento, recetas diferentes para elaborar vino y trucos, por decirlo así. Y fue el precursor de un sistema de estacas que podríamos decir que es el padre de las actuales espalderas que vemos en diferentes viñedos. Los romanos eran más de blanco y rosado que de tinto, que normalmente se dejaba para las clases más humildes, normalmente de uvas muy maduras de alta graduación, los vinos. El sistema, pues se vendimiaba toda la producción y primero se echaba unas piletas donde se pisaba con los pies. Ese mosto que salía por su propio peso se consideraba de mejor calidad y luego, según la presión que se iba obteniendo en el agar, lo iban separando para calidades inferiores y por lo tanto estratos inferiores dentro de la escala social romana. Una vez obtenido el mosto, se fermentaba en las dolias, unas tinajas que utilizaban los romanos. Y ya una vez que habían fermentado, habían obtenido lo que ellos llamaban el merum, y pasaban normalmente a diferentes procesos. Unos se aromatizaban, otros se les añadía miel, se les añadía especias, se ahumaban, dando diferentes, digamos, recetas en torno a un primer vino base. Y una de esas recetas quizás pudo suponer el final del gran imperio romano. Se puso de moda entre las clases pudientes sobre todo una receta ideada por Columela, que consistía en cocer el vino en una cazuela de plomo. ¿Qué sucedía? El plomo soltaba el sulfato de plomo que daba un gusto muy rico al vino, muy dulce, pero también letal. El consumo de esta bebida por un tiempo muy prolongado podía generar muchísimas dolencias, impotencia, dolores de cabeza terribles, muchos problemas tanto digamos físicos como neurológicos. El principal, el saturnismo, una enfermedad que compartieron tres de los últimos emperadores romanos, Nerón, Calígula y Comodo, el de Gladiator, el malo, ese. Tener un emperador que no iba a tener descendencia y además estaba con unas puñeteras maracas no creo que ayudase nada a la sostenibilidad de un imperio que ya era totalmente tambaleante, además basado en la diplomacia.
Y ahí es donde entraron en juego las tribus germánicas, la diplomacia y la viticultura. Los romanos eran dados normalmente a invadir territorios, pero más o menos dejar hacer a los nativos. Las tribus del norte se dieron cuenta que la viticultura, para su sorpresa, era viable, siempre que encontrasen un buen sitio, las laderas orientadas al sur. Se curaban, digamos, de salud de las corrientes que venían del norte muy frías y les daba el sol. Vieron que era posible la viticultura. Les interesaba mucho porque era una manera de producir una bebida más estable que la cerveza, es decir, duraba más, se almacenaba mejor y además que admitía más agua. Tenemos que estar hablando de una época en la que el alcohol, es decir, la cerveza y el vino, más que una bebida en sí, eran un alimento, era parte de la dieta. Así que añadir a un producto más agua para alimentar a más gente era una manera muy buena. Los romanos consideraron aquello, erróneamente, seguramente, un riesgo. No les permitieron el cultivo de la vid y les pusieron altos cargos arancelarios si lo hacían. Los germánicos dijeron, pues no hay ningún problema, ¿qué pasa? ¿Que no queréis que nos dedicamos a la viticultura y hagamos vino? Pues nada, os saqueamos y aquí todos están amigos. Así que nada, los romanos se tuvieron que ir de aquí poco a poco porque pasaron a ser una reliquia del pasado, llegaban los godos, pero ya habían dejado aquí una red de producción de vino muy notable. Y a nuestros padres, y a los padres de nuestros padres, y a los padres de los padres de nuestros padres, y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres, y a los padres de los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Qué tonto.